Buenos días a todos, me llamo Jerónimo Bouzas, soy alumno de fisioterapia de doctorado, ¿no? Y voy a grabar esta breve presentación para la actividad transversal de habilidades de expresión oral. Voy a mostrarles un poquito de qué sería el deporte paralímpico, un breve guía, una breve introducción de qué sería el deporte paralímpico. Bueno, cuando trabajamos con esta población, ¿no? Con personas con discapacidad, es importante acordarse de la terminología correcta al hablar con esta población. Entonces, antiguamente, ¿no? Esos individuos con discapacidad se los llamaba de muchas veces de personas con discapacidad, una persona normal, una persona enferma, cieguito, una persona con deficiencia. Entonces, es importante aclarar que hoy en día la forma adecuada de llamarlos es persona con discapacidad, persona con déficit visual, por ejemplo, o la mejor forma es llamarlo por su nombre. Bueno, en relación, ¿no?, a la cantidad de personas con discapacidad que tenemos en España, a pesar de estos datos ser un poco antiguos, en España ya habitan cerca de 2 millones y más de 2.500.000 personas con algún tipo de discapacidad. Entonces es importante que sepamos eso. Entonces cerca de un 5% a 13% de la población en España tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, cuando hablamos de deporte adaptado, tenemos que diferenciar cada una de esas modalidades deportivas o eventos deportivos. Por ejemplo, el deporte paralímpico. ¿Qué sería el deporte paralímpico? El deporte paralímpico son modalidades cerradas, ¿no?, que nacen del deporte olímpico y que cada individuo, no todos los deportes son deportes paralímpicos, no todos los deportes adaptados son deportes paralímpicos, pero el deporte paralímpico se caracteriza por ser un número cerrado, ¿no?, de modalidades deportivas, y cada individuo pasa por una clasificación funcional. Esa clasificación funcional tiene como objetivo juntar las personas más similares en su deficiencia. Y tenemos el paradeporto. El paradeporto son modalidades deportivas adaptadas para juntar personas con discapacidad. Un ejemplo son las modalidades de fútbol de amputados, ¿no?, que no hacen parte del deporte paralímpico, pero es un deporte adaptado. Y por fin tenemos los Special Olympics, que son de eventos deportivos para para deficiencias específicas, como por ejemplo ustedes ven, tenemos Olimpiadas para personas con síndrome de Down, que no entran en el deporte paralímpico. Bueno, cuando hablamos de los tipos de discapacidad, podemos aclarar que podemos englobar los diferentes tipos de discapacidad en 4 formas, ¿no? Discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Pero es importante aclarar que dependiendo del tipo de discapacidad, ese individuo va a participar o no de deportes y de eventos deportivos diferentes. Entonces, para el paradeporte, para las Paralimpiadas, los individuos con discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad intelectual pueden participar. Pero también existen otros eventos deportivos, como el Trisoma Games, que son juegos deportivos para individuos con síndrome de Down. Y también tenemos las Sordolimpíadas, que son las Olimpiadas para personas con discapacidad auditiva. Bueno, ¿y cómo surge el deporte paralímpico, digamos así? El deporte adaptado sería lo mejor, porque en aquella época no era deporte paralímpico. En 1944, el doctor Ludwig Guttmann, en Inglaterra, ¿no?, él utiliza el deporte para tratar y rehabilitar individuos que pasaron por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, y empieza a utilizar el deporte adaptado, ¿no?, principalmente el básquet, con veteranos de guerra,
para el proceso de rehabilitación y resocialización de esos individuos. Bueno, y en 1960, en las Olimpiadas de Roma, vamos a tener el primer evento deportivo para individuos con discapacidad. La primera Paralimpiada ocurre en Roma. Y ahí tendremos una participación de 23 naciones, 26 países con 400 atletas. Como pueden ver, la gran mayoría eran individuos que usan sillas de ruedas. Y por fin, en la última Paralimpiada que ocurrió en Tokio, vamos a tener unas 22 modalidades deportivas de verano, con más de 4.000 atletas participando entre las deficiencias físicas, visual e intelectual. Muchas gracias por haber escuchado este video hasta el fin y espero que hayan aprendido un poquito sobre el deporte paralímpico.